Bienvenidos, queridos hermanos, otra vez con ustedes su hermano Jaime Cárdenas en nuestra programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Pues bien, mis queridos hermanos, les quiero dar otra vez un fuerte saludo en esta mañana. Como ven, ya me encuentro en mi casita, en mi cuarto de oración. Muy contento de estar de nuevo con mi familia y bueno, de estar con ustedes aquí desde mi casa. Vamos a empezar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor Jesucristo, por esta mañana, por este día que nos das. Gracias por la familia, gracias por las bendiciones que obtenemos, Señor, a través de tu gracia, de tu divina providencia. Enséñanos a glorificarte, a ensalzarte, Señor, y a siempre recordar que donde quiera que estemos somos cristianos. Te pedimos, Señor Jesús, que por tu infinita misericordia, por la intercesión de nuestra Madre Santísima, envíes tu Espíritu Santo para que nos dé un buen discernimiento, un buen entendimiento y una buena convicción para practicar lo que nos enseñas en tus santas escrituras. Que nos enamores de tu palabra a medida que vamos pasando esta historia de la salvación, porque no es un libro de cuentos del pasado, sino es el libro de la salvación de nuestras almas. Es el mapa, la brújula que nos guía hacia el camino seguro, al camino santo, al camino sagrado, que es el reino de los cielos. Todo esto te lo pido en tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar. Nos quedamos en el capítulo, terminamos el capítulo 34, así que continuamos con Génesis capítulo 35. Dios le dijo a Jacob: levántate y vete a vivir en Betel. En ese lugar harás un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que lo acompañaban: saquen todos los dioses extraños que hay entre ustedes, báñense y cámbiense de ropa. Vámonos pronto a Betel, pues allá voy a construir un altar en honor del Dios que me ayudó cuando yo estaba afligido y que me ha acompañado por donde quiera que he andado. Ellos le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían y los aretes que llevaban en las orejas, y Jacob los enterró debajo de una encina que estaba cerca de Siquem. Cuando ellos salieron, Dios hizo que todos los pueblos vecinos tuvieran mucho miedo y por eso no persiguieron a los hijos de Jacob. Jacob y toda la gente que iba con él llegaron a Luz, ciudad que también se llama Betel y que está en Canaán. Ahí construyó un altar y llamó el lugar El Betel, porque cuando huía de su hermano, Dios se le había aparecido ahí. También ahí murió Débora, la mujer que había cuidado a Rebeca, y la enterraron debajo de una encina, cerca de Betel. Jacob llamó a este lugar la encina del llanto. Cuando Jacob regresaba de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo de esta manera: tú te llamas Jacob, pero ya no te llamarás así. Desde hoy tu nombre será Israel. Después que Dios le cambió el nombre, le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, ten muchos hijos y descendientes. De ti saldrá una nación y muchos pueblos, y entre tus descendientes habrá reyes. La tierra que les di a Abraham y a Isaac también te la doy a ti, y después de ti se la daré a tus descendientes. Cuando Dios se fue del lugar en donde había hablado con Jacob, éste tomó una piedra y la puso de pie, como un pilar, en el lugar donde Dios le había hablado. Luego la consagró, derramó aceite y vino sobre ella, y llamó Betel aquel lugar. Después se fueron de Betel, pero todavía estaba un poco lejos de Éfrata cuando Raquel dio a luz y tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil, la partera le dijo: no tengas miedo, que has dado a luz otro varón. Pero ella estaba a punto de morir y en sus últimos suspiros llamó Ben-Oni al niño, aunque su padre lo llamó Benjamín. Así que fue como Raquel murió
Así fue como Raquel murió y la gente y la enterraron en el camino de Éfrata, que ahora es Belén. Jacob levantó un monumento sobre su sepulcro, y este es el monumento que todavía señala el sepulcro de Raquel. Israel siguió su camino y acampó más allá de la torre de Eder. Estando ya establecido en Israel en ese lugar, Rubén fue y se acostó con Bilhá, que era concubina de su padre. Y cuando éste lo supo, se enojó muchísimo. Los hijos de Jacob fueron 12. Los que tuvo con Lía fueron Rubén, su hijo mayor, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los que tuvo con Raquel fueron José y Benjamín. Los que tuvo con Bilhá, la esclava de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Y los que tuvo con Silpá, la esclava de Lía, fueron Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que nacieron en Padán Aram. Jacob fue a ver a su padre Isaac en Mamre, la ciudad que también se llama Arba o Hebrón. Allí habían vivido Abraham e Isaac. Isaac tenía 180 años cuando murió. Fue a reunirse con sus antepasados cuando ya era muy anciano, y sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron. Estos son los descendientes de Esaú, o sea, Edom. Esaú se casó con mujeres de Canaán, con Adá, hija de Elón elitita, con Olibamá, hija de Ana y nieta de Sibón el Ebeo, y con Basemat, hija de Ismael y hermana de Nebaoi. El hijo que Ada le dio a Esaú fue Elifaz. Basemat dio a luz a Reuel, y Olibama dio a luz a Jeús, Jalam y Coré. Estos fueron los hijos de Esaú, que nacieron cuando él vivía en la tierra de Canaán. Esaú tomó a sus esposas, hijos e hijas y a todos los que vivían con él, y se fue a otro lugar para alejarse de su hermano Jacob. Se llevó todos los animales y todo lo que había llegado a tener en Canaán, pues era tanto lo que tenían los dos que ya no podían vivir juntos. Además, la tierra donde vivían no bastaba para alimentar a sus animales. Por eso Esaú, o sea, Edom, se fue a vivir en la región montañosa de Seir. Estos son los descendientes de Esaú, antepasados de los edomitas, que vivieron en la región montañosa de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Adá y de Esaú; Reuel, hijo de Basemat y de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Kenaz. Elifaz tuvo una concubina que se llamaba Timna. Ella le dio un hijo que se llamó Amalek. Estos fueron los descendientes de Ada, una de las esposas de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Naat, Sera, Samá y Misá. Estos fueron los descendientes de Basemat, otra de las esposas de Esaú. Olibama fue otra esposa de Esaú, y los hijos que ella le dio fueron Jeús, Jalam y Coré. Ella era hija de Ana y nieta de Sibón. Los jefes de los descendientes de Esaú fueron estos. De los descendientes de Elifaz, hijo mayor de Esaú, los jefes fueron Temán, Omar, Sefo, Kenaz, Coré, Gatam y Amalek. Estos fueron los jefes de la línea de Elifaz en la tierra de Edom, y todos ellos descendientes de Adá. De los hijos de Reuel, hijo de Esaú, los jefes fueron Nahat, Sera, Samá y Misá. Estos fueron los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom, y fueron descendientes de Basemat, esposa de Esaú. De los hijos de Olibamá, hija de Aná y esposa de Esaú, los jefes fueron Jeús, Jalam y Coré. Todos ellos fueron descendientes de Esaú, o sea, Edom, y jefes de sus tribus. Los hijos de Seir el Horeo, que vivían en aquella región, fueron Lotán, Sobal, Sibón, Aná, Tisón, Eser y Disán.
Estos fueron los jefes de los horeos, que fueron descendientes de Seir en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emán. Timná era hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Sibón fueron Ayá y Aná. Aná fue el que encontró manantiales en el desierto, mientras estaban cuidando los asnos de su padre Sibón. Aná tuvo un hijo llamado Disón y una hija llamada Olivamá. Los hijos de Disón fueron Endam, Esban, Itran y Kerán. Los hijos de Eser fueron Bilán, Saabán y Acán. Los hijos de Sidán fueron Uz y Arán. Los jefes de los horeos fueron Lotán, Sobal, Sibón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos fueron los jefes de los horeos, familia por familia, en la región de Seir. Estos fueron los reyes que gobernaron en Edom antes que los israelitas tuvieran rey. Belá, que era hijo de Beor, fue rey de Edom y su ciudad se llamaba Din-Abá. Cuando Belá murió, gobernó en su lugar Jobab, el hijo de Será, que era el pueblo de Bosra. Cuando Jobab murió, gobernó en ese lugar Husán, que era el de la región de Temán. Cuando Husán murió, gobernó en su lugar Hadad, el hijo de Bedad, que derrotó a Madián en el campo de Moab, y su ciudad se llamaba Abit. Cuando murió Abad, gobernó en su lugar Samlá, que era del pueblo de Masreca. Cuando Samlá murió, gobernó en su lugar Saúl, que era de Rehobot. El pueblo está junto al río. Cuando Saúl murió, gobernó en su lugar Baal-Hanán, que era hijo de Acbor. Y cuando murió Baal-Hanán, gobernó en su lugar Hadad, y su ciudad se llamaba Paú. La esposa de Hadad llamaba Mehetabel, y era hija de Matred y nieta de Mesaba. Estos son los nombres de los clanes de Esaú, por orden de familias, lugares y nombres: Timná, Alba, Jetet, Olivamá, Elá, Pinón, Kenaz, Temán, Misar, Magdiel e Hiram. Esaú también se llamaba Edom, y estos fueron los jefes de Edom de acuerdo con los lugares donde vivían y que eran suyos. Capítulo 37. Jacob se quedó a vivir en Canaán, donde su padre había vivido por algún tiempo. Esta es la historia de la familia de Jacob. Cuando José era un muchacho de 17 años, cuidaba sus ovejas junto con sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Silpá, que eran las concubinas de su padre. Y José llevaba a su padre quejas de la mala conducta de sus hermanos. Israel quería a José más que a sus otros hijos, porque habían nacido cuando él ya era viejo. Por eso le hizo una túnica muy elegante. Pero al darse cuenta sus hermanos de que su padre lo quería más que a todos ellos, llegaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Una vez José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos lo odiaron más todavía, porque les dijo: escuchen, voy a contarles el sueño que tuve. Soñé que todos nosotros estábamos en el campo, haciendo manojos de trigo. De pronto mi manojo se levantó y se quedó derecho, pero los manojos de ustedes se pusieron alrededor del mío y le hicieron reverencia. Entonces sus hermanos contestaron: ¿quieres decir que tú vas a ser nuestro rey y que nos vas a dominar? Y lo odiaron todavía más por su sueño y por la forma en que los contaba. Después José tuvo otro sueño, que también les contó a sus hermanos. Les dijo: ¿saben que tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias? Cuando José contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué quieres decir con este sueño que tuviste? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo tendremos que hacerte reverencias? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre pensaba mucho en este asunto. Un día los hermanos de José fueron a Siquem buscando pastos para las ovejas de su padre. Entonces Israel le dijo a José: mira, tus hermanos están en Siquem cuidando las ovejas. Quiero que te vayas a verlos. Iré con mucho gusto, contestó José. Bueno, dijo Israel, ve y fíjate cómo están tus hermanos y las ovejas, y regresa luego a traerme noticia. Israel mandó a José desde el valle de Hebrón, y cuando José llegó a Siquem, se perdió por el campo.
Entonces un hombre lo encontró y le preguntó, ¿qué andas buscando? Ando buscando a mis hermanos, respondió José. ¿Podría usted decirme dónde están cuidando las ovejas? Ya se fueron de aquí, dijo el hombre. Les oí decir que iban a Dotán. José fue en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron venir a lo lejos, y antes de que se acercara hicieron planes para matarlo. Se dijeron unos a otros, miren, ahí viene el de los sueños. Vengan, vamos a matarlo. Luego lo echaremos a un pozo y diremos que un animal salvaje se lo comió. Y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, quiso librarlo de sus hermanos y dijo, no lo matemos, no derramemos sangre. Echémoslo a este pozo que está en el desierto, pero no le pongamos la mano encima. Rubén dijo esto porque quería poner a salvo a José y devolvérselo a su padre. Pero cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica que llevaba puesta. Lo agarraron y lo echaron al pozo que estaba vacío y seco. Después se sentaron a comer. En esto vieron venir una caravana de ismaelitas que venían de Galad y que traían en sus camellos perfumes, bálsamo y mirra para llevarlos a Egipto. Entonces Judá les dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y después tratar de ocultar su muerte? Es mejor que lo vendamos a los ismaelitas y no que lo matemos, porque después de todo es nuestro hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, y cuando los comerciantes madianitas pasaron por ahí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Así se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén regresó al pozo y no encontró a José allí dentro, rasgó su ropa en señal de dolor. Luego volvió a donde estaban sus hermanos y les dijo, el muchacho ya no está, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces ellos tomaron la túnica de José y la mancharon con la sangre de un cabrito que mataron. Luego se la mandaron a su padre con este mensaje. Encontramos esto. Fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. En cuanto Jacob la reconoció, dijo, sí, es la túnica de mi hijo. Algún animal salvaje lo hizo pedazos y se lo comió. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de luto, y por mucho tiempo lloró la muerte de su hijo. Todos sus hijos y sus hijas trataban de consolarlo, pero él no quería que lo consolaran. Al contrario, lloraba mucho por su hijo y decía, guardaré luto por mi hijo hasta que vaya a reunirme con él entre los muertos. En Egipto, los madianitas vendieron a José a un hombre llamado Potifar, que era funcionario del faraón, el rey de Egipto, y capitán de su guardia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, como ven, el primer capítulo es, ahora sí como me gusta decir cuando gente me pregunta de leer la Biblia desde el comienzo hasta el final, es cuando hay partes donde se empieza a poner largo, aburrido en cierta manera, porque repiten los nombres una y otra vez, y a veces la gente es cuando se tiende a desanimar. Pero a la misma vez pasamos un capítulo medio largo, digamos gris, pero entramos a la fascinante historia de la vida de José. Solamente quería tocar un punto donde me llama la atención cuando dice que ellos, y se me olvidó hacerlo highlight, pero donde hablaba, aquí está, dice, ¿quieres decir que tú vas a dominar a nuestro rey? ¿Quieres decir que tú vas a ser nuestro rey y que nos vas a dominar? Y lo odiaron todavía más por los sueños, y dice una palabra clave, y por la forma en que los contaba. Y por la forma en que los contaba. Yo no sé si han escuchado explicaciones de estos pasajes, hay demasiados, hay muchos diferentes tipos de reflexiones, precisamente por la fascinación de esta historia de José. Pero hoy voy a verlo o intentarlo ver de un área donde casi no se ve. Siempre se habla de la maldad que hicieron los hermanos contra José. Siempre se habla de la grandeza de José después de que él llega a Egipto, de la fe que él tenía. Incluso todas las historias de niños, de caricaturas que he visto de José, o la película de José, o digamos la novela que salió hace un tiempo de José, ponen a un José como un buen niño, ponen a un José como un niño santo, puro e inmaculado. Y no sé si del todo fue así.
quiero poner bien claro, esta es reflexión personal. Como yo les he dicho, siempre trato de que sea la doctrina católica la que esté transmitiendo. Pero basado a esta frase, a la reacción de su padre en uno de los sueños, es donde medito, pues que era un niño como cualquiera de nosotros, también tenía sus defectos, seguro está. Y si sabemos cómo se crece un niño chiqueado, engreído, entonces podemos comprender que pues sí, quizás él les decía un poquito arrogante estas cosas, y por eso dice que lo odiaron aún más por los sueños, pero también por la forma en que se los decía. Después en otro sueño ve cómo su padre Israel, o sea Jacob, se enoja porque le dice, ahora estás diciendo que tu madre y yo también te tendremos que guardar reverencia. Entonces, aquí el mensaje es a veces, y yo lo digo, eso, esta vez sí lo voy a decir mucho sobre mí, porque si han escuchado mis reflexiones, o si han escuchado mis cosas que yo pongo en Facebook, creo que ahí es donde a mí me falta prudencia, porque a veces la forma que decimos, a veces no es el problema, a veces el problema no es que si es verdad o no, el problema no es que si estás o no de acuerdo en lo que la doctrina enseña. En mi caso a veces el problema es la forma en que se transmite. Muchas veces queremos mandar el mensaje directo, el mensaje claro, el mensaje firme, pero a veces por hacer eso olvidamos el toque del amor, o en este caso el mío olvido el toque del amor. Y hay gente que lo puede tomar como un ataque, como una ofensa, como una crítica. Y bueno, ahí es donde cada quien tenemos que analizar, ¿no? Y es la invitación que les hago a ustedes en esta reflexión. Meditemos. ¿Cómo hablo yo a los demás? ¿Cómo trato a los demás? ¿Con qué actitud digo las cosas? ¿Con qué forma las digo? Porque no necesariamente es lo que decimos, sino es con qué actitud lo decimos. ¿De qué manera la decimos? Muchas veces cometemos el error de que porque es verdad nos hacemos descarados. Porque estoy seguro que es doctrina nos hacemos jueces. Porque es la verdad nos hacemos condenadores. Entonces hoy los invito a tener esa prudencia. Que cuidemos la manera que lo decimos, la forma que lo decimos y cómo lo decimos. A veces regañamos a nuestros hijos, pero la manera en que los regañamos los hacemos sentir mal, los humillamos. No los estamos corrigiendo, los estamos humillando. A veces con nuestras parejas queremos ser claros, queremos hablar, pero a veces la manera en que transmitimos el mensaje, ya sea la manera verbal o la manera oral, lo estamos transmitiendo de una manera equivocada. O a veces mis palabras dicen una cosa, pero mis reacciones, mis actos están diciendo otra. Así que hoy, mis hermanos, me gustaría que con esta parte nos quedáramos. ¿De qué manera, de qué forma estoy diciendo las cosas? Aún así tenga la razón, aún así esté diciendo la verdad, aún así esté usando la Biblia, aún así esté hablando con doctrina. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Muy feliz día y la paz del Señor.